¿Por qué debería darte un regalo a ti y no a mi suegra? Al fin y al cabo, ¿quién eres tú al lado de ella? Esas palabras salieron de la boca de mi hijo Ezequiel en la tarde del Día de las Madres, mientras yo sostenía en mis manos temblorosas el delantal que acababa de quitarme después de preparar su comida favorita. Lo dijo con esa tranquilidad venenosa, con esos ojos fríos que ya no reconocía. Yo tenía 67 años. Había dado toda mi vida por ese hombre. Y ahí estaba, preguntándome quién era yo al lado de su suegra. Respiré hondo. Sentí como el aire entraba despacio a mis pulmones. Como mi corazón latía con fuerza pero controlado. Y entonces respondí, con una calma que ni yo misma sabía que tenía: no sé quién soy al lado de ella, Ezequiel. Pero tú eres alguien que no trabaja y aún come gratis en mi casa hace años. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Samara, su esposa, abrió la boca pero no dijo nada. Ezequiel apretó la mandíbula. Y yo seguí de pie, firme, mirándolo directo a los ojos. Si ellos pensaron que yo iba a desmoronarme y aceptar eso callada, estaban muy equivocados. Yo estaba a punto de probarles que no era eso lo que estaba por suceder. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que regresar algunas horas atrás. A la mañana de ese domingo. A cuando todavía había esperanza en mi pecho. Desperté a las 5 de la mañana. Como siempre. Mis manos ya no son las mismas de antes. Los dedos se quejan con cada movimiento. La espalda duele al levantarme. Pero ese día era especial. Era mi día. El Día de las Madres. Y Ezequiel había prometido venir. Había dicho por teléfono, 3 días antes: vamos a almorzar contigo, mamá. Llevo a Samara y a Tania. Prepara lo que quieras. Lo que yo quiera. Como si eso fuera un regalo. Fui directo a la cocina. Encendí la estufa. Saqué la olla grande para los tamales. Puse el agua a hervir. Comencé a preparar la masa con esa receta que mi madre me enseñó hace más de 50 años. Tamales de pollo con salsa verde. Los favoritos de Ezequiel desde que era niño. Cuando tenía 8 años y me abrazaba la cintura diciendo: mamá, tus tamales son los mejores del mundo. Cuando todavía me veía. Cuando todavía yo existía para él. Mientras cocinaba, la casa se llenó de olor a comino y cilantro. Olor a hogar. A familia. A todo lo que yo había construido sola después de que su padre muriera. Ezequiel tenía 27 años cuando enviudé. Podría haberse ido. Podría haber hecho su vida. Pero se quedó. No te voy a dejar sola, mamá, me dijo en el funeral. Y yo le creí. Pensé que era amor. Pensé que era gratitud. Ahora sé que era comodidad. Porque Ezequiel nunca se fue. Se quedó en mi casa. En el cuarto que fue suyo de niño. Primero dijo que era temporal. Solo hasta que consiga un trabajo mejor, mamá. Después trajo a Samara. Se casaron en una ceremonia pequeña que yo pagué. $900 que saqué de mis ahorros. Y Samara también se quedó. Es solo por unos meses, doña Irene, me dijo ella con esa sonrisa falsa. Hasta que juntemos para la renta de un departamento. Los meses se volvieron años. 5 años. Ezequiel dejó un empleo. Después otro. Después dejó de buscar. Samara trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, pero su sueldo apenas le alcanzaba para sus gastos personales. ¿Quién pagaba la luz? ¿Quién pagaba el agua? ¿Quién pagaba el gas? ¿Quién compraba la comida? Yo. Siempre yo. Con mi pensión de $600 al mes. La pensión que dejó mi esposo. La pensión con la que debería estar viviendo tranquila. Descansando. Pero no. Estaba manteniendo a un hombre adulto de 35 años y a su esposa. Y ahí estaba yo esa mañana. Cocinando para ellos. Otra vez. Puse la mesa con los manteles buenos. Los platos de porcelana que solo usaba en ocasiones especiales. Cubiertos brillantes que había pulido el día anterior. Compré flores frescas. Rosas rosadas. Me costaron $12 que no tenía. Pero era mi día. Merecía flores en mi propia mesa. Terminé de cocinar a las 11. Todo estaba perfecto. Tamales humeantes. Arroz rojo con ese punto exacto. Frijoles refritos. Ensalada fresca.
y el flan de vainilla que a Ezequiel le encantaba. El mismo que hacía para sus cumpleaños. El que siempre me decía, nadie hace flan como tú, mamá. Me bañé. Me puse mi vestido lila. El que compré hace 3 años y que casi no uso. Me peiné. Hasta me puse un poco de labial. Quería verme bien. Quería que mi hijo me viera bien. Ezequiel había dicho que llegaría a las 12. A mediodía. Yo estaba lista desde las 11:30. Me senté en la sala, con las manos sobre el regazo, esperando, escuchando cada carro que pasaba por la calle, cada puerta que se cerraba, cada voz lejana, pero ninguna era la suya. Las 12 llegaron, después las 12:15, 12:30, 1 de la tarde. Marqué su teléfono. Sonó 6 veces. Buzón de voz. Ezequiel, hijo, ya es la 1. ¿Vienen en camino? La comida está lista. Corté. Esperé. Nada. Volví a marcar a la 1:20. Buzón de voz directo. Había apagado el teléfono. O me había bloqueado. No sabía cuál de las 2 opciones era peor. A las 2 de la tarde, el arroz ya estaba frío. Los tamales habían perdido ese vapor delicioso. Las flores empezaban a marchitarse con el calor. Y yo seguía ahí, sentada, esperando, sintiéndome cada vez más pequeña, más tonta, más invisible. Me levanté, fui a la cocina, tapé las ollas, una por una, guardé todo en el refrigerador. Movimientos automáticos, mecánicos, como robot. Volví a la sala, tomé mi celular, abrí Facebook. No soy muy buena con esas cosas de internet. Tania, mi nieta, me enseñó a usar la aplicación hace 1 año. Abuelita, así puedes ver mis fotos, me dijo con esa vocecita dulce. Entré a mi cuenta. Y lo primero que vi me destrozó. Samara había publicado fotos. Hacía apenas 30 minutos. Ahí estaba Ezequiel. Sonriendo. Con traje. Abrazando a una señora mayor. A Miriam. La madre de Samara. Su suegra. Estaban en un restaurante elegante. De esos con luces suaves y mesas grandes. Había globos dorados. Había un pastel enorme decorado con rosas de crema. Había regalos. Muchos regalos envueltos en papel brillante. Y estaba Tania, mi nieta, con un vestido nuevo que yo nunca le había visto, sosteniendo un ramo de flores más grande que ella. La descripción decía, celebrando a la mejor suegra del mundo. Gracias por ser mi segunda madre. Te amamos, mamá Miriam. Y abajo, en los comentarios, Ezequiel había escrito, la mejor suegra que existe. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Le había puesto corazones. Había puesto emojis de aplausos. De rosas. De todo. Mientras yo estaba a 15 minutos de ahí. Con la comida fría. Con las flores marchitas. Con el teléfono mudo. Invisible. Borrada. Reemplazada. No lloré. Eso fue lo más extraño. Siempre lloraba cuando Ezequiel me lastimaba. Cuando olvidaba mi cumpleaños. Cuando cancelaba las visitas. Cuando hablaba con ese tono de fastidio. Pero esta vez no salieron lágrimas. Solo había un vacío enorme. Un hueco en el pecho que dolía más que cualquier llanto. Guardé el teléfono. Me quedé sentada. Mirando la pared. Viendo las fotos enmarcadas que colgaban ahí. Ezequiel de bebé en mis brazos. Ezequiel de niño en su primer día de escuela. Ezequiel graduándose. Ezequiel el día de su boda. Yo estaba en todas esas fotos. Sonriente. Orgullosa. Presente. Siempre presente. ¿Cuándo me volví invisible? ¿En qué momento dejé de importar? Las horas pasaron lentas. Como si el tiempo se hubiera detenido. A las 6 de la tarde escuché un carro. Se detuvo frente a mi casa. Puertas que se abrían. Voces. Era él. Ezequiel había llegado. Finalmente. 6 horas tarde. Pero había llegado. Toqué el timbre. Me levanté. Caminé despacio hacia la puerta. Respiré hondo. Abrí.
Ahí estaba, con Samara a su lado. Los dos con esa expresión de fastidio. Como si estar ahí fuera una obligación pesada. Como si yo fuera una obligación pesada. Hola, mamá, dijo Ezequiel. Sin abrazarme. Sin besarme. Sin siquiera mirarme bien. Entró directo. Samara lo siguió. Ni siquiera me saludó. Tania venía atrás, con los ojos cansados. Hola, abuelita, susurró. Esa niña era lo único puro que quedaba en todo esto. Pensé que vendrían a mediodía, dije, tratando de mantener la voz firme. Ezequiel se encogió de hombros. Surgió algo. Eso fue todo. Surgió algo. Como si yo no mereciera ni una explicación. Como si mi tiempo no valiera nada. Preparé comida, continué. Tamales. Tus favoritos. Ezequiel miró a Samara. Ella negó con la cabeza. Ya comimos, doña Irene. Estamos llenos. Lo dijo así, con ese tono. Doña Irene. Como si yo fuera una extraña. Como si no fuera la abuela de su hija. Me quedé ahí parada. En mi propia sala. Sintiéndome fuera de lugar. Ezequiel se sentó en el sillón. Sacó su teléfono. Samara hizo lo mismo. Tania se acercó a mí. Abuelita, ¿puedo comer de tus tamales? Me arrodillé. Le acaricié el cabello. Claro que sí, mi amor. Al menos ella todavía me quería. Llevé a Tania a la cocina. Le serví un tamal. Arroz. Frijoles. Se sentó en la mesa. Comió con ganas. Está rico, abuelita. Sonreí. Aunque por dentro me estaba muriendo. Volví a la sala. Ezequiel seguía en su teléfono. Samara también. ¿Van a quedarse un rato?, pregunté. Sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Ezequiel levantó la vista. No, mamá. Tenemos que irnos pronto. Samara tiene cosas que hacer. Samara asintió, sin despegar los ojos de la pantalla. Entonces lo dije, sin pensarlo mucho, sin filtro. Vi las fotos. Ezequiel frenó. Levantó la mirada. ¿Qué fotos? Las del restaurante. Con tu suegra. Con Miriam. Samara apretó el teléfono. Ezequiel tragó saliva. Ah, eso. Silencio. Samara quería celebrar con su mamá. Es normal. Normal. Esa palabra. Como si lo que había hecho no fuera una traición. Como si yo no importara. ¿Y yo qué soy?, dije. La voz me tembló un poco. Pero continué. Yo también soy tu madre. Ezequiel suspiró. Ese suspiro de fastidio. De cansancio. Como si yo fuera una carga. Mamá, no empieces. No estoy empezando nada, respondí. Solo quiero entender. ¿Por qué no vinieron a mediodía? ¿Por qué me dejaron esperando? ¿Por qué apagaste el teléfono? Ezequiel se levantó. Porque no quería drama. Y mira, ya hay drama. Samara se levantó también. Se puso al lado de Ezequiel. Como protegiéndolo. Como si yo fuera la amenaza. Doña Irene, no sea así. Ezequiel tiene derecho a celebrar con mi mamá también. Lo dijo con esa sonrisa falsa. Con esa voz dulce que ocultaba veneno. Claro que tiene derecho, dije. Pero hoy es el Día de las Madres. Y yo soy su madre. Ezequiel negó con la cabeza. Ya sé, mamá. Pero no tienes que ser tan intensa. No es para tanto. Y entonces lo dijo. Esa frase. Esa maldita frase que me rompió en pedazos. ¿Por qué debería darte un regalo a ti y no a mi suegra? Al fin y al cabo, ¿quién eres tú al lado de ella? El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Mis manos se enfriaron. Mis piernas temblaron. Pero no caí. No me derrumbé. Respiré. Hondo. Profundo. Y algo dentro de mí se encendió. Algo que llevaba años apagado. No sé quién soy al lado de ella, Ezequiel, dije. Con calma. Con una tranquilidad que asustaba.
Pero tú eres alguien que no trabaja y aún come gratis en mi casa hace años. El golpe fue certero. Vi cómo su cara cambió. Cómo Samara abrió los ojos. Cómo el silencio llenó la sala. Pero yo no terminé. Tú eres alguien que vive bajo mi techo. Que duerme en mi casa. Que usa mi agua, mi luz, mi comida. Sin pagar un solo dólar. Hace 5 años. Así que si quieres compararme con alguien, empieza por agradecerme. Ezequiel apretó los puños. Samara lo tomó del brazo. Vámonos, Ezequiel. No vale la pena. Pero él no se movió. Me miraba con esos ojos llenos de rabia, de vergüenza, de sorpresa. Si ellos pensaron que yo iba a desmoronarme y aceptar eso callada, continué, están muy equivocados. Porque esto no se queda así. Ya no. Después de que se fueron, me quedé parada en medio de la sala, escuchando el eco de sus pasos alejándose. El portazo. El motor del carro encendiéndose. El silencio que volvió a llenar mi casa como agua sucia. Me senté en el sillón. Las piernas ya no me sostenían. Las manos me temblaban. Pero no de miedo. Era otra cosa. Era rabia. Era claridad. Era el despertar de algo que llevaba años dormido. Cerré los ojos. Y entonces empezaron a llegar. Los recuerdos. Uno tras otro. Como si alguien hubiera abierto una compuerta en mi mente. Pequeños momentos que había ignorado. Pequeñas señales que había justificado. Pequeñas exclusiones que ahora, todas juntas, formaban un patrón claro y devastador. El primer recuerdo fue de hace 2 años. El cumpleaños de Tania. Mi nieta cumplía 4 años. Samara había organizado una fiesta en un salón de eventos. Me llamó una semana antes. Doña Irene, la fiesta es el sábado 15 a las 3 de la tarde. Va a ser en el salón Los Girasoles. Me dio la dirección. Le pregunté si podía ayudar con algo. No se preocupe. Ya tengo todo controlado. Eso me dijo. El día de la fiesta, me arreglé temprano. Me puse mi vestido verde. El que reservo para ocasiones especiales. Compré un regalo para Tania. Una muñeca grande que me costó $45. Dinero que saqué de lo que ahorro para las emergencias. Llegué al salón a las 3 en punto. Toqué la puerta. Nadie abrió. Volví a tocar. Nada. Llamé a Samara. No contestó. Llamé a Ezequiel. Buzón de voz. Esperé afuera durante 20 minutos. Hasta que un señor salió. ¿A quién busca, señora? A la familia Chávez. La fiesta de cumpleaños. El señor me miró confundido. Aquí no hay ninguna fiesta hoy. El salón está vacío. Vacío. Me había dado la dirección equivocada. O peor, me había dado una dirección falsa. Volví a llamar a Samara. Esta vez contestó. Doña Irene, ¿dónde está? En el salón Los Girasoles. Pero aquí no hay nada. Escuché risas de fondo. Música. Niños gritando. ¡Ay, doña Irene! Me equivoqué. La fiesta es en el salón Los Álamos. Del otro lado de la ciudad. Me dio la nueva dirección. Colgó. El otro lado de la ciudad. A 40 minutos en autobús. Ya eran las 3:30. Para cuando llegara, sería casi las 5. La fiesta terminaría a las 6. ¿Valía la pena? Tomé el autobús. $2.50 que no tenía. Llegué a las 4:40. Cansada. Con los pies hinchados. Con el regalo apretado contra el pecho. Entré al salón. La fiesta estaba en su punto máximo. Niños corriendo. Globos por todos lados. Una mesa enorme con pastel. Dulces. Regalos apilados. Y ahí estaba Tania. Con un vestido de princesa. Rodeada de otros niños. No me vio entrar. Busqué a Ezequiel. Estaba con Samara. Y con Miriam. Su suegra. Los 3 juntos. Riendo. Tomando fotos. Me acerqué. Hola. Ezequiel se volteó. Ay, mamá. Llegaste. Eso fue todo.
No preguntó por qué llegué tarde. No se disculpó por la confusión. Solo, llegaste. Como si fuera mi culpa. Samara me miró de arriba abajo. Doña Irene, ya casi se acaba la fiesta. Pensé que no venía. Lo dijo con esa sonrisa. Esa maldita sonrisa falsa. Le di el regalo a Tania. Ella lo abrió rápido. Entre otros 20 regalos. Gracias, abuelita, dijo. Y siguió jugando. Me quedé parada ahí, sin saber dónde sentarme. Todas las sillas estaban ocupadas. Todos los adultos eran amigos de Samara. Familias de su trabajo. Nadie me conocía. Nadie me habló. Me sentí como una intrusa en el cumpleaños de mi propia nieta. Miriam estaba sentada en la mesa principal, al lado de Tania, como si fuera la abuela de honor. Tenía un corsaje en el pecho, de esos que se ponen en las bodas. Flores frescas prendidas con un alfiler brillante. ¿Por qué ella tenía corsaje y yo no? ¿Por qué ella estaba en la mesa principal y yo de pie en una esquina? Me quedé una hora, viendo desde lejos. Ezequiel no se acercó ni una vez. Samara tampoco. Cuando cortaron el pastel, le dieron el primer pedazo a Tania. El segundo a Miriam. El tercero a Samara. Yo recibí el mío al final. De los últimos. Un pedazo pequeño. De esquina. Con más betún que pastel. Cuando me fui, nadie se despidió. Tomé el autobús de regreso. Otros $2.50. Llegué a casa cuando ya oscurecía. Me dolían los pies. Me dolía el pecho. Me dolía el alma. Pero me dije a mí misma, seguro fue un error. Samara se confundió con la dirección. No fue intencional. Eso me repetí esa noche, una y otra vez, hasta que me lo creí. El segundo recuerdo fue de hace 1 año y medio. Navidad. Ezequiel me había dicho que pasarían la Nochebuena conmigo. Vamos a cenar en tu casa, mamá. Como siempre. Como siempre. Esas palabras me llenaron de ilusión. Compré todo para la cena. Pavo. Puré de papa. Ensalada. Pan. Ponche. Galletas. Gasté $120. Casi toda mi pensión de ese mes. Cociné durante 2 días. Limpié la casa de arriba abajo. Decoré con las luces navideñas viejas que tenía guardadas. Puse el arbolito pequeño que compramos cuando Ezequiel era niño. Coloqué la mesa con mis mejores cosas. Todo estaba perfecto. Todo estaba listo. Para las 7 de la noche. Esperé. 7:30. 8. 8:30. Marqué a Ezequiel. Hijo, ya vienen. Sí, mamá. Ya vamos. Colgó. Seguí esperando. 9. 9:30. El pavo se secaba en el horno. El puré se enfrió. Las velas que había puesto se consumieron hasta la mitad. Volví a marcar. No contestó. A las 10 de la noche, me llegó un mensaje. De Samara. No de mi hijo. De ella. Doña Irene. Disculpe. Surgió un compromiso con mi familia. No vamos a poder ir. Feliz Navidad. Un mensaje de texto. Frío. Corto. Sin explicación real. Sin disculpa genuina. Me quedé sentada frente a la mesa llena. Sola. En Nochebuena. Con comida para 6 personas. Sin nadie que la comiera. Apagué las luces. Guardé todo. Lloré hasta quedarme dormida en el sillón. Al día siguiente, en la mañana de Navidad, vi las fotos en Facebook. Ezequiel, Samara, Tania y toda la familia de Samara. En la casa de Miriam. Con árbol enorme. Con regalos. Con cena elegante. Con copas de vino. Todos sonriendo. Ezequiel me llamó 2 días después. Como si nada. Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu Navidad? ¿Cómo estuvo mi Navidad? Me la pasé sola. Comiendo sobras de pavo frío. Viendo películas viejas en la televisión. Llorando. Pero no le dije eso. Le dije, bien, hijo. Tranquila. Porque eso es lo que siempre hacía. Protegerlo. No hacerlo sentir culpable.
Justificarlo. El tercer recuerdo fue de hace un año. Mi cumpleaños. Número 66. Ezequiel me llamó en la mañana. Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero mucho. Me dijo que pasarían en la tarde, que me llevarían a comer afuera. Escoge el restaurante que quieras. Yo no quería nada elegante. Solo quería estar con ellos. Con mi hijo. Con mi nieta. Cualquier lugar está bien, le dije. Esperé toda la tarde. Arreglada. Con el poco maquillaje que tengo. Con mi bolsa lista. Con ilusión. 5 de la tarde. 6. 7. 8. Nada. Lo llamé. Ezequiel, siguen viniendo. Ay, mamá. Perdón. Se me complicó el día. Mejor te veo mañana. Mañana. Siempre mañana. Al día siguiente tampoco llegó. Ni pasado. Ni a los 3 días. Finalmente apareció una semana después. Sin regalo. Sin pastel. Sin nada. Perdón, mamá. La semana estuvo pesada. Y yo asentí. Y yo perdoné. Y yo seguí siendo la tonta que siempre fui. El cuarto recuerdo fue de hace 6 meses. Me enfermé. Gripe fuerte. Fiebre alta. No podía levantarme de la cama. Llamé a Ezequiel. Hijo, me siento muy mal. ¿Podrías venir? Necesito que me compres medicina. Mamá, estoy ocupado. Pídeselo a alguna vecina. Colgó. Alguna vecina. Como si yo tuviera un ejército de gente dispuesta a ayudarme. Tuve que levantarme. Con fiebre de 39 grados. Caminar 3 cuadras hasta la farmacia. Comprar mi propia medicina. Volver arrastrándome. Acostarme temblando. Sola. Sin nadie. Mi hijo vivía a 15 minutos. Pero estaba ocupado. Siempre ocupado. Excepto cuando necesitaba algo de mí. Y así fueron sumándose. Pequeños olvidos. Pequeñas mentiras. Pequeñas exclusiones. El día de Acción de Gracias que pasaron con la familia de Samara. La vez que organizaron una carne asada y no me invitaron. Las llamadas que hacía y que nunca devolvían. Las visitas que prometían y que cancelaban. Todo. Absolutamente todo. Cada vez que pasaba algo, yo encontraba una excusa. Están ocupados. Tienen su propia vida. No quiero ser una carga. Seguro fue un malentendido. Me lo repetía hasta creerlo. Hasta tragarme el dolor. Hasta hacerme invisible yo misma antes de que ellos me hicieran invisible. Pero ahora, sentada en mi sala después de esa humillación del Día de las Madres, todos esos recuerdos regresaron juntos. Y ya no pude justificar nada. Ya no pude mentirme. Ya no pude fingir que era mala suerte o coincidencia. Era intencional. Todo era intencional. Me estaban borrando. Poco a poco. Exclusión tras exclusión. Hasta que ya no existiera. Y lo peor es que yo lo había permitido. Yo había aceptado las migajas. Yo había agradecido las obras. Yo había sonreído mientras me apuñalaban. Porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de admitir que el niño que crié, el hombre que salió de mí, ya no me quería. Pero ese miedo se estaba convirtiendo en otra cosa. En algo más fuerte. En algo más peligroso. En claridad. En decisión. En rabia controlada. Me levanté del sillón. Fui a mi habitación. Abrí el cajón de mi cómoda. Saqué una libreta vieja. Y comencé a escribir. Cada exclusión. Cada mentira. Cada humillación. Una lista. Larga. Dolorosa. Real. Mientras escribía, algo dentro de mí se endureció. Ya no era la Irene que perdonaba todo. Ya no era la madre que justificaba lo injustificable. Era otra persona. Una persona que había despertado. Y esa persona no iba a quedarse callada. No iba a desmoronarse. No iba a aceptar esto. Porque si algo había aprendido en 67 años de vida, era esto: el silencio no trae paz. Trae más dolor. Más abuso. Más invisibilidad.
Y yo ya había sido invisible suficiente tiempo. Cerré la libreta. La guardé. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a poder. No sabía qué iba a hacer. Todavía no. Pero sabía que algo tenía que cambiar. Y sabía que ese cambio empezaba conmigo. Pasaron 3 días. 3 días en los que no llamé a Ezequiel. 3 días en los que no envié mensajes. 3 días de silencio absoluto. Y él tampoco llamó. Eso me confirmó todo. Si yo no buscaba, simplemente no existía. Era como si hubiera desaparecido del mapa. Y a nadie le importaba. Me desperté el 4.º día con una sensación extraña. No era tristeza. Ya no. La tristeza se había convertido en algo más sólido. Más frío. Era aceptación. La clase de aceptación que duele, pero que también libera. Acepté que mi hijo no me quería. Acepté que para él yo era una obligación incómoda. Acepté que Samara me odiaba y que había trabajado sistemáticamente para borrarme de sus vidas. Y lo más importante, acepté que yo había sido cómplice de mi propia desaparición. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café. El mismo café barato que compraba porque mi pensión no alcanzaba para más. Miré alrededor de mi casa. Esta casa que había sido mi refugio. Mi hogar. El lugar donde crié a Ezequiel sola después de que su padre muriera. Las paredes necesitaban pintura. El piso tenía grietas. Los muebles eran viejos. Pero era mío. Todo pagado. Sin deudas. El único patrimonio que tenía. Y dentro de esta casa, en la habitación del fondo, vivían 2 personas adultas que no pagaban nada. Que no aportaban nada. Que me usaban como hotel gratuito y restaurante de caridad. Ezequiel y Samara. Ocupando el cuarto que debería ser mi cuarto de costura. El espacio donde debería estar haciendo edredones o leyendo en paz. Pero no. Estaba lleno de sus cosas. Su ropa. Sus zapatos. Sus problemas. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo. Como mi vida. Pero lo tragué. Y entonces algo hizo clic en mi cerebro. Una idea. Una pregunta. ¿Por qué Samara me odiaba tanto? ¿Qué había hecho yo para merecer ese desprecio? Nunca le había faltado al respeto. Nunca le había exigido nada. Siempre fui amable. Siempre respetuosa. Incluso cuando se metieron a vivir aquí sin fecha de salida. Pero el odio de Samara era real. Lo veía en sus ojos. En la forma en que me hablaba. En cómo me excluía. En cómo manipulaba a Ezequiel contra mí. Ese nivel de desprecio no venía de la nada. Tenía que haber una razón. Algo más profundo. Algo que yo no sabía. Me levanté. Fui a mi habitación. Saqué mi libreta. La que había empezado a llenar con la lista de exclusiones. Abrí una página nueva. Y escribí, ¿por qué me odia Samara? Abajo puse, ¿qué gana ella con que yo desaparezca? La respuesta llegó rápido. Demasiado rápido. Como si siempre hubiera estado ahí, pero yo no había querido verla. Samara quería esta casa. Ella quería que yo muriera o me fuera para quedarse con mi propiedad. Para heredarla. Para sacarme del camino y tener todo el espacio para ella. Por eso me hacía invisible. Por eso me humillaba. Por eso alejaba a Ezequiel de mí. Porque una madre presente es un obstáculo. Una madre viva es un problema. Se me heló la sangre. ¿Era posible? ¿Era posible que alguien fuera tan calculador? Tan frío. Tan malvado. Miré mi letra en la libreta. Las palabras parecían acusarme de paranoica. De exagerada. De inventar cosas. Pero algo en mi estómago me decía que tenía razón. Algo profundo. Instintivo. Maternal. Cerré la libreta. Respiré hondo. Si tenía razón, necesitaba pruebas. Necesitaba saber más. Necesitaba entender con quién estaba tratando realmente. Porque hasta ahora solo conocía a la Samara superficial. La que sonreía falsamente. La que jugaba a ser buena nuera. ¿Pero quién era ella realmente? ¿De dónde venía? ¿Qué había hecho antes de conocer a mi hijo? Me di cuenta de algo terrible. No sabía nada de Samara. Nada real. Ezequiel me la presentó hace 6 años. Mamá,
Esta es Samara, mi novia. Y yo solo pregunté lo básico. ¿De dónde era? ¿A qué se dedicaba? Ella respondió con generalidades. Soy de aquí. Trabajo en ventas. Y yo no investigué más. No hice preguntas difíciles. No pedí referencias. Porque confiaba en el criterio de mi hijo. ¡Qué error tan grande! Tomé mi celular. Busqué el perfil de Facebook de Samara. Entré. Revisé sus fotos. Cientos de fotos. Selfies. Fotos con Ezequiel. Con Tania. Con su madre Miriam. Pero nada de su pasado. Las fotos más antiguas eran de hace 5 años. Antes de eso, nada. Como si no hubiera existido. Como si hubiera borrado toda su historia anterior. Eso no era normal. La gente no borra su pasado a menos que tenga algo que esconder. Busqué en sus amigos. 238 amigos. Revisé los nombres. Casi todos eran conocidos recientes. Gente del trabajo. Vecinos. Familiares de Miriam. Pero no había amigos de la infancia. No había compañeros de escuela. No había exnovios. No había nadie de su pasado. Volví a mi libreta. Escribí, investigar a Samara Nava. Pasado. Familia. Trabajo anterior. Subrayé las palabras 3 veces. Sentí que estaba haciendo algo que debía haber hecho hace años. Protegerme. Proteger lo mío. Me quedé sentada pensando. ¿Cómo investigar? No sabía usar computadoras bien. No tenía dinero para contratar un detective. No conocía a nadie que pudiera ayudarme. Estaba sola. Como siempre. Pero esta vez, la soledad no me asustaba. Me daba claridad. Entonces recordé algo. La señora Ivana. Mi vecina de 3 casas más abajo. Ivana Melcar. Una mujer de 72 años. Viuda como yo. Pero mucho más activa. Mucho más moderna. Tenía computadora. Sabía usar internet. Y lo mejor de todo, era abogada retirada. Había trabajado 40 años en el Tribunal de Familia. Si alguien podía ayudarme a investigar, era ella. No habíamos hablado mucho en los últimos años. Solo saludos corteses cuando nos cruzábamos en la calle. Pero años atrás, cuando recién enviudé, ella me había ayudado con el papeleo de la pensión. Me había orientado. Me había dado café y consuelo. Buena mujer. De esas que quedan pocas. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Hora decente para tocar puertas. Me puse mis zapatos. Tomé mi bolsa. Salí de la casa. El sol estaba fuerte. El aire caliente. Caminé despacio las 3 casas de distancia. Llegué a la puerta de Ivana. Toqué el timbre. Esperé. La puerta se abrió. Ahí estaba ella. Con su pelo blanco corto. Sus lentes gruesos. Su sonrisa amable. ¿Irene? ¡Qué sorpresa! Me abrazó. Olía a lavanda. A limpio. A seguridad. Pasa, pasa. ¿Quieres café? Entramos a su sala. Todo estaba ordenado. Limpio. Lleno de libros. Había una computadora sobre un escritorio. Fotos de sus hijos en las paredes. Ivana tenía 3 hijos. Los 3 vivían en otras ciudades. Pero la llamaban todos los días. La visitaban cada mes. Le enviaban dinero. Eso era una familia real. No lo que yo tenía. Nos sentamos. Ella me sirvió café. Café bueno. De esos que huelen a promesa de días mejores. ¿Y bien? ¿Qué te trae por aquí? Su voz era cálida. Sin juicio. Le conté todo. Desde el principio. El Día de las Madres. La humillación. Los recuerdos que regresaron. Las exclusiones. La lista. Mis sospechas sobre Samara. Todo. Ivana escuchó en silencio. Sin interrumpir. Cuando terminé, ella tomó mi mano. Sus dedos eran suaves pero firmes. Irene, lo que describes no es normal. Es abuso emocional. Y si tus sospechas son correctas, podría ser algo peor. Manipulación con intención de despojo.
Despojo. Esa palabra sonaba legal. Peligrosa. Real. No sé si estoy exagerando, le dije. A veces pienso que soy yo. Que soy muy sensible. Que espero demasiado. Ivana negó con la cabeza. No. Irene. Una madre que cocina para su hijo en su día y es ignorada no está exagerando. Una mujer que mantiene a 2 adultos y recibe desprecios no es sensible. Es víctima. Víctima. Nunca me había visto así. Pero tenía razón. Yo era la víctima aquí. No ellos. ¿Qué debo hacer? Pregunté. Mi voz sonó pequeña. Asustada. Ivana apretó mi mano. Primero, investigamos. Necesitamos saber quién es realmente Samara Nava. Y segundo, te preparas. Legal y emocionalmente. Porque esto no va a ser fácil. Ivana se levantó. Fue a su computadora. Dame su nombre completo. Samara Nava. No sé su segundo nombre. Ivana empezó a teclear. Sus dedos se movían rápido sobre el teclado. Yo me quedé sentada. Nerviosa. Sintiendo que estaba cruzando una línea. Pero una línea necesaria. ¿Sabes de qué ciudad es? Preguntó Ivana. Dice que de aquí. Pero no estoy segura. Más tecleo. Silencio. Ivana fruncía el ceño. Aquí hay varias Samara Nava. Necesito más información. Edad aproximada. 32 años. Nombre de su madre. Miriam. No sé su apellido. ¿De qué trabaja actualmente? En una tienda de ropa. Se llama Fashion Plus. Ivana siguió buscando. Yo tomaba sorbos de café. Mi corazón latía rápido. ¿Qué íbamos a encontrar? ¿Algo malo? ¿Algo terrible? ¿O nada? Tal vez no había nada. Tal vez Samara era solo una mujer desagradable pero sin secretos. Después de 10 minutos, Ivana se detuvo. Me miró. Su expresión era seria. Irene, encontré algo. Se me secó la boca. ¿Qué? Ivana giró la pantalla hacia mí. Hay una Samara Nava de 32 años. Con foto. Es ella, ¿verdad? Miré la pantalla. Era una foto de identificación. Oficial. Y sí, era ella. Samara. Mi nuera. Con el pelo más corto. Más joven. Pero era ella. Sí, es ella. Ivana asintió. Esta Samara Nava tiene un antecedente. Mi corazón dejó de latir. ¿Qué tipo de antecedente? Fraude menor. Hace 7 años. Falsificación de documentos para obtener crédito. Fue condenada a 2 años de libertad condicional. No podía respirar. Falsificación. Mi nuera era una criminal. ¿Ezequiel sabe esto? Pregunté. Ivana se encogió de hombros. No lo sé, pero deberías averiguarlo. Me quedé mirando la pantalla, leyendo los detalles. El caso, la sentencia, todo estaba ahí, negro sobre blanco. Samara Nava había cometido fraude, había mentido, había estafado, y ahora estaba en mi casa, viviendo bajo mi techo, cerca de mi hijo, cerca de mi nieta. Hay más, dijo Ivana. Más. Mi voz sonó quebrada. Sí. Según los registros públicos, Samara estuvo casada antes. Hace 8 años. El matrimonio duró solo 6 meses. Divorcio express. Casada antes. Ezequiel nunca me lo mencionó. Tal vez no sabía. O tal vez Samara le había mentido. ¿Con quién se casó? Ivana leyó. Con un hombre llamado Damián Rocha. 10 años mayor que ella. Empresario. Dueño de 3 restaurantes. Empresario. Rico. ¿Qué pasó con él? Ivana siguió leyendo. El divorcio fue por fraude patrimonial. Él la acusó de haberlo engañado para acceder a sus cuentas. No hubo cargos criminales porque llegaron a un acuerdo. Pero el patrón está claro. El patrón. Samara se casaba con hombres. Los usaba. Los estafaba.
Y seguía adelante. Y ahora mi hijo era su siguiente víctima. Y yo era el obstáculo que necesitaba remover. Todo tenía sentido. Todo encajaba. Y todo era peor de lo que había imaginado. Necesito copias de esto, dije. Mi voz sonaba firme ahora. Decidida. Ivana asintió. Te las imprimo. Pero Irene, esto es solo el comienzo. Necesitas más. Necesitas pruebas de que está manipulando a Ezequiel. De que te está alejando intencionalmente. De que tiene planes sobre tu propiedad. ¿Cómo consigo eso? Ivana pensó. Observando. Escuchando. Documentando. Y tal vez, hablando con la persona correcta. ¿Qué persona? Ivana sonrió. Una sonrisa que daba miedo y esperanza al mismo tiempo. El ex esposo. Damián Rocha. Si alguien conoce el verdadero rostro de Samara, es él. Salí de la casa de Ivana con un sobremanila bajo el brazo. Dentro estaban las copias. Los antecedentes de Samara. La prueba de que mi nuera no era quien decía ser. Caminé las 3 casas de regreso a mi hogar sintiendo que llevaba una bomba en las manos. Información que podía explotar mi familia. O salvarme. Todavía no sabía cuál de las dos. Entré a mi casa. Cerré la puerta con seguro. Fui directamente a mi habitación. Guardé el sobre en el fondo de mi armario. Debajo de las sábanas viejas que ya no usaba. Nadie lo buscaría ahí. Nadie entraría a revisarlo. Me senté en la cama. Las manos me temblaban. No de miedo. De adrenalina. De poder. Por primera vez en años, yo sabía algo que ellos no sabían. Yo tenía cartas que ellos desconocían. Pero Ivana tenía razón. Esto no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba hablar con Damián Rocha. El ex esposo de Samara. El hombre que había estado casado con ella. Que había descubierto su verdadera naturaleza. Que se había divorciado por fraude. Él sabría cosas. Él tendría respuestas. El problema era, ¿cómo encontrarlo? No tenía su número. No sabía dónde vivía. Solo sabía su nombre y que tenía restaurantes. Tomé mi celular. Busqué en Google, Damián Rocha Restaurantes. Aparecieron varios resultados. Damián Rocha. Propietario de 3 restaurantes en la ciudad. La Hacienda, El Mesón y Sabor Casero. Había fotos. Un hombre de unos 45 años. Cabello oscuro con algunas canas. Sonrisa profesional. Se veía exitoso. Confiado. Encontré el número de teléfono de la Hacienda. El restaurante principal. Estaba a 20 minutos de mi casa. Marqué. Sonó 3 veces. La Hacienda. Buenos días. Era una voz femenina. Joven. Buenos días. ¿Podría hablar con el señor Damián Rocha? ¿De parte de quién? Tragué saliva. De Irene Chávez. Es un asunto personal. Hubo una pausa. Un momento, por favor. Música de espera. Mi corazón latía como tambor. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo empezar? No lo había pensado bien. Pero ya era tarde para retractarme. La música se cortó. Una voz masculina. Profunda. Seria. Irene Chávez. Sí. Señor Rocha, disculpe que lo moleste. No nos conocemos. Pero necesito hablar con usted sobre Samara Nava. Silencio. Un silencio largo. Pesado. Finalmente, ¿qué quiere saber? Su voz sonaba diferente. Cautelosa. Samara está casada con mi hijo. Viven en mi casa. Y últimamente he notado cosas. Cosas que me preocupan. Investigué un poco y encontré que usted estuvo casado con ella. Otro silencio. Su hijo sabe quién es realmente. No lo sé. Por eso lo llamo. Necesito saber la verdad. Escuché un suspiro. Largo. Cansado. Señora Irene, no hablo de Samara. Tengo años tratando de olvidar ese error. Fue la peor decisión de mi vida. Por favor, supliqué. Solo necesito entender con quién estoy tratando. Tengo una nieta de 6 años.
Tengo mi patrimonio. Y siento que estoy en peligro. La palabra peligro cambió algo. Damián respiró profundo. Está bien. Pero no por teléfono. ¿Puede venir al restaurante? Mañana a las 3 de la tarde. Cuando esté cerrado. No quiero testigos de esta conversación. Ahí estaré. Gracias. No me agradezca todavía. Lo que voy a contarle no es agradable. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Mañana, a las 3. Tendría respuestas. Tendría la verdad completa. Pero esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, imaginando qué me diría Damián. ¿Qué secretos revelaría? ¿Qué tan malo era realmente lo que Samara había hecho? Al día siguiente, me desperté temprano. Más temprano que de costumbre. Eran las 5 de la mañana. Hice café. Me senté en la cocina. La casa estaba en silencio. Ezequiel y Samara todavía dormían. Como siempre. Ellos nunca se levantaban antes de las 11. Yo escuchaba sus ronquidos desde mi cuarto cada noche. El sonido de 2 parásitos descansando sin preocupaciones. Pasé el día limpiando. Necesitaba mantener las manos ocupadas. La mente distraída. A las 2 de la tarde, me bañé. Me puse mi vestido café. El más formal que tenía. Me peiné. Me vi al espejo. Una mujer de 67 años me devolvió la mirada. Cansada. Con arrugas profundas. Pero con ojos decididos. Ya no era la Irene débil. Era otra persona. Salí de la casa a las 2:30. Tomé el autobús. $2.50. Llegué al restaurante a las 3 menos 10. La hacienda era elegante. Fachada de piedra. Ventanas grandes. Letrero luminoso apagado porque estaba cerrado. Toqué la puerta de vidrio. Un hombre apareció del interior. Alto. Bien vestido. Camisa blanca. Pantalón oscuro. Era él. Damián Rocha. Abrió la puerta. Señora Irene. Sí. Gracias por recibirme. Entré. El restaurante estaba vacío. Mesas limpias. Sillas acomodadas. Olor a limpiador de pisos. Todo impecable. Damián me guió a una mesa del fondo. Nos sentamos. Él me ofreció agua. Acepté. Mis labios estaban secos. Antes de empezar, dijo Damián, necesito saber. Su hijo está en peligro físico. No lo creo. Pero creo que está siendo manipulado. Damián asintió. Eso es lo que Samara hace mejor. Manipular. Mentir. Destruir. Se pasó la mano por el cabello. Cuando la conocí, pensé que era el amor de mi vida. Era hermosa. Dulce. Atenta. Me hacía sentir especial. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos antes de casarse? Pregunté. 6 meses. Lo sé. Muy rápido. Pero ella me convenció. Decía que la vida era corta. Que cuando sabes, sabes. Y yo le creí. Me casé con ella. Le di acceso a mis cuentas. A mi casa. A mi negocio. Error tras error tras error. Tomó agua. Continuó. A las 2 semanas de casados, empezaron los problemas. Pequeños al principio. Cargos en mis tarjetas que no reconocía. Ella decía que eran para la casa. Para ropa que necesitaba. Yo no cuestionaba. Después fueron cantidades más grandes. $2,000. 3,000. 5,000. Cuando pregunté, se enojaba. Decía que no confiaba en ella. Que la estaba acusando. ¿Cuánto le robó en total? Mi voz sonaba temblorosa. Damián me miró directo. $38,000. En 3 meses. Se me cortó la respiración. $38,000. Una fortuna. Cuando finalmente revisé los estados de cuenta, descubrí todo. Había comprado joyas. Ropa de marca. Había pagado las deudas de su madre. Había enviado dinero a cuentas que no reconocí. Todo con mi dinero. ¿Y ella qué dijo? Damián rió. Pero sin humor. Primero negó.
Después lloró. Después me suplicó. Me dijo que tenía problemas. Que su familia la presionaba. Que iba a devolverme todo. Mentiras. Todo mentiras. Pedí el divorcio. Ella amenazó con acusarme de violencia doméstica si no le daba más dinero. Tuve que pagarle $20,000 adicionales solo para que firmara los papeles y se fuera en silencio. No podía hablar. Todo era peor de lo que imaginaba. Pero lo peor, continuó Damián, no fue el dinero. Fue descubrir que había planeado todo desde el principio. Un amigo mío la vio en un bar. Antes de que nos conociéramos. Estaba con otras 2 mujeres. Hablaban de hombres con dinero. De cómo acercarse a ellos. Cómo seducirlos. Cómo casarse rápido. Era su negocio. Su estrategia. Su negocio, repetí. Damián asintió. Samara no busca amor. Busca víctimas. Hombres con algo que robar. Patrimonio. Casas. Negocios. Se casa. Extrae lo que puede. Y después desaparece o se divorcia. Es una estafadora profesional. Y por lo que me dice, su hijo es su nueva marca. Sentí náuseas. Pero mi hijo no tiene dinero. No trabaja. Damián me miró con lástima. ¿Tiene usted propiedades? Mi casa. ¿A nombre de quién? Mío. Solo mío. Ezequiel es hijo único. Sí. Damián se inclinó hacia adelante. Entonces ella no está detrás de Ezequiel. Está detrás de su herencia. De su casa. Probablemente está esperando a que usted muera. O la está empujando a irse. Para quedarse con todo. Las palabras cayeron como piedras. Pesadas. Brutales. Verdaderas. Por eso me excluye, susurré. Por eso me hace invisible. Por eso aleja a Ezequiel de mí. Damián asintió. Mientras más aislada esté usted, más fácil es para ella. Si Ezequiel no la quiere. Si la familia la rechaza. Cuando usted muera, nadie cuestionará que él herede. Y Samara, como esposa, controlará todo. Pero Ezequiel es débil, dije. Ella lo maneja como quiere. Exacto. Por eso lo escogió. Samara no busca hombres fuertes. Busca hombres manejables. Hombres sin carácter. Hombres que pueda controlar. Su hijo es perfecto para ella. Sin trabajo. Sin dinero propio. Dependiente. Fácil de manipular. Me cubrí la cara con las manos. Todo encajaba. Todo tenía sentido. Toda la frialdad de Samara. Toda la indiferencia de Ezequiel. No era casualidad. No era mala suerte. Era un plan. Un plan calculado. Y yo era el obstáculo que necesitaban eliminar. ¿Qué hago?, pregunté. Damián suspiró. Primero, proteja su patrimonio. Vaya con un abogado. Haga un testamento claro. Ponga condiciones. Segundo, documente todo. Cada exclusión. Cada abuso. Cada mentira. Tercero, confronte. Pero con pruebas. No con emociones. Y cuarto, prepárese para perder a su hijo. Perderlo. Mi voz se quebró. Señora Irene, si Ezequiel está tan manipulado como dice, él va a defender a Samara. Va a ponerse de su lado. Va a elegirla a ella sobre usted. Y usted tiene que estar lista para eso. Porque la verdad duele. Y no todos están dispuestos a aceptarla. Tenía razón. Lo sabía. Ezequiel ya me había elegido. Ya me había rechazado. Ya había puesto a Samara primero. Pero escucharlo en voz alta dolía diferente. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Damián dudó. Después habló. Investigue si se han casado legalmente. Samara tiene historial de matrimonios falsos. Ceremonias sin registro. Para evitar consecuencias legales. Si no hay matrimonio real, Ezequiel no tiene derecho sobre su propiedad. Y ella tampoco. Eso no lo había pensado. ¿Cómo averiguo eso? Registros civiles. Certificado de matrimonio. Si no existe, todo es teatro. Me levanté.
Gracias, señor Rocha. Me ha ayudado más de lo que imagina. Damián también se levantó. Cuídese, señora Irene. Samara es peligrosa. Más de lo que parece. No la subestime. Y no confíe en nadie hasta saber la verdad completa. Salí del restaurante con las piernas temblorosas. El sol estaba cayendo. El cielo se pintaba de naranja. Caminé hacia la parada del autobús. Mi mente procesaba todo lo que había escuchado. $38,000. Estafadora profesional. Matrimonios falsos. Plan calculado. Mi casa. Mi herencia. Mi vida. Subí al autobús. $2.50. Me senté junto a la ventana. Vi la ciudad pasar. Gente caminando. Familias riendo. Vida normal. Mientras yo cargaba con secretos que podían destruir todo, pero también podían salvarme. Llegué a casa cuando oscurecía. Entré en silencio. Ezequiel y Samara estaban en la sala, viendo televisión. Ni siquiera voltearon. Buenas noches, dije. Hola, respondió Ezequiel sin mirarme. Samara no dijo nada. Solo siguió viendo su programa, como si yo fuera un fantasma. Fui a mi habitación. Cerré la puerta. Saqué el sobremanila del armario. Las copias de los antecedentes. Agregué una nota con todo lo que Damián me había contado. Nombres. Fechas. Cantidades. Todo documentado. Todo registrado. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Mañana iría al registro civil. Confirmaría si el matrimonio era real. Después iría con Ivana. Haríamos un plan real, con pruebas, con estrategia, porque si Samara jugaba sucio, yo también aprendería a jugar. Me acosté esa noche diferente. Ya no era la víctima, era la cazadora, y la presa no sabía lo que venía. Desperté a las 6 de la mañana, no porque sonara el despertador, sino porque mi cuerpo ya no aguantaba más en la cama. Había dormido poco. 3 horas, tal vez 4, pero no importaba. Tenía cosas que hacer, preguntas que responder, verdades que descubrir. Me levanté con un propósito que no había sentido en años. Me vestí, café oscuro, blusa blanca, zapatos cómodos. Me hice un café. Lo tomé de pie junto a la ventana. Vi el amanecer, el cielo pasando de negro a gris a rosado. Un nuevo día. Un día en que yo iba a pelear por lo mío. Por primera vez en mucho tiempo. Salí de casa a las 8. El registro civil abría a las 9. Estaba a media hora en autobús. $2.50. Llegué 20 minutos antes. Me senté en una banca afuera del edificio. Observé a la gente entrar y salir. Parejas jóvenes pidiendo actas de nacimiento. Ancianos buscando certificados de defunción. Vida y muerte documentadas en papeles amarillentos. A las 9 en punto. Entré. El lugar olía a polvo y a tinta vieja. Había filas. Ventanillas. Empleados con caras de aburrimiento. Me formé en la línea de matrimonios y divorcios. Esperé 30 minutos. Finalmente llegué al mostrador. Una mujer de unos 50 años me atendió. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Necesito verificar si existe un acta de matrimonio. La mujer sacó un formulario. Nombres de los contrayentes. Ezequiel Chávez y Samara Nava. Fecha aproximada. Pensé. Hace 5 años. No sé el mes exacto. La mujer suspiró, como si le hubiera pedido algo imposible. Lugar de registro. Aquí, en esta ciudad, creo. La mujer tecleó en su computadora. Lento, muy lento. Pasaron 5 minutos. 10. Yo sudaba frío. Las manos me temblaban sobre el mostrador. Finalmente ella levantó la vista. No hay registro. Mi corazón dio un salto. ¿Cómo que no hay registro? Lo que escuchó. No existe acta de matrimonio con esos nombres en este registro. En los últimos 10 años. Puede revisar otra vez.
Mi voz sonaba desesperada. La mujer volvió a teclear. Esta vez más rápido. Molesta. No. No hay nada. Si se casaron legalmente, fue en otro lugar. O no se casaron. Me dio el formulario en blanco. Si quiere hacer una búsqueda más amplia, puede solicitar una revisión estatal. Cuesta $50 y tarda 3 semanas. $50 que no tenía. 3 semanas que no podía esperar. No. Gracias. Salí del registro civil con las piernas flojas. No estaban casados. No legalmente. Todo era mentira. La boda pequeña que yo había pagado. Los $900. El vestido. El pastel. La ceremonia con un ministro que nunca mostró credenciales. Todo fue teatro. Todo fue un show para hacerme creer. Para hacer que Ezequiel creyera. ¿Pero por qué? ¿Por qué fingir un matrimonio? La respuesta llegó rápido. Control. Samara necesitaba que Ezequiel se sintiera casado. Comprometido. Atado. Pero ella no quería estar atada legalmente. No quería consecuencias. No quería que hubiera pruebas oficiales de su relación. En caso de que las cosas salieran mal. En caso de que necesitara huir. Tomé el autobús de regreso. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Si no había matrimonio legal, Samara no tenía derecho sobre nada. No podía heredar. No podía reclamar. Tania era nieta de sangre. Pero Samara era una extraña. Una invasora sin papeles. Llegué a casa de Ivana. Toqué el timbre. Ella abrió con una sonrisa. Irene, pasa. Le conté todo. Lo de Damián Rocha. Los $38,000. El plan de Samara. Y ahora esto. La falta de acta matrimonial. Ivana escuchó seria, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, ella se quitó los lentes. Se frotó los ojos. Irene, esto es grave. Muy grave. Samara no solo es manipuladora. Es una criminal. Y está viviendo en tu casa. Con acceso a tus cosas. A tus documentos. A tu vida. Lo sé. Pero ¿qué hago? Ivana pensó. Primero, necesitamos asegurar tu patrimonio. Hoy mismo. Vamos con un notario. Hacemos un testamento blindado. Con condiciones específicas. ¿Qué tipo de condiciones? Ivana se inclinó hacia adelante. Condición 1. Ezequiel solo hereda si vive de forma independiente al momento de tu muerte. Si sigue en tu casa sin pagar, sin trabajar, pierde el derecho. Condición 2. Samara Nava no tiene ningún derecho sobre tu propiedad. 0. Aunque esté casada con Ezequiel. Lo ponemos por escrito. Con su nombre completo. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Es tu propiedad. Tú decides. Y también nombramos un albacea. Alguien de confianza que ejecute tu voluntad. No Ezequiel. Alguien más. ¿Quién? Ivana sonrió. Yo. Si me lo permites. Soy abogada. Soy tu amiga. Y no me van a engañar. Sentí un alivio enorme. Sí. Por favor. Ivana tomó su bolsa. Vamos ahora. Conozco un notario. Es de confianza. Nos va a atender hoy mismo. Salimos. Caminamos 6 cuadras. Llegamos a una oficina pequeña. Notaría pública número 12. Entramos. Ivana habló con el notario. Un hombre mayor. Cabello blanco. Lentes gruesos. Mirada amable. Nos sentó. Sacó papeles. Testamento. Sí, dijo Ivana. Con condiciones específicas. El notario sacó su pluma. Empezó a escribir mientras Ivana dictaba. Yo solo escuchaba. Veía cómo mi voluntad se convertía en palabras legales. En protección. En justicia. El testamento decía claramente, la propiedad ubicada en la calle Maple número 342 queda en herencia para Ezequiel Chávez, hijo único de Irene Chávez, bajo las siguientes condiciones. Primera, el heredero debe ser económicamente independiente al momento del fallecimiento de la testadora. Segunda,
Samara Nava no tiene derecho sobre dicha propiedad bajo ninguna circunstancia. Tercera, si las condiciones no se cumplen, la propiedad será vendida y el dinero donado a una institución de caridad. ¿Institución de caridad?, pregunté. Ivana asintió. Sí, para que no quede en limbo legal. Y para que sepan que hablas en serio. El notario terminó de escribir. Firmé. Ivana firmó como albacea. El notario selló. Todo oficial. Todo legal. Copia para usted, dijo el notario entregándome un sobre. Guárdela en lugar seguro. ¿Cuánto es?, pregunté. $120. Se me hundió el estómago. No tenía tanto. Ivana puso su mano sobre la mía. Yo pago. Tú me pagas cuando puedas. O no me pagas. No importa. Quise llorar. Pero no lo hice. Gracias. Ivana. No sé cómo pagarte. No me pagues. Solo prométeme que vas a luchar. Que no vas a dejar que te pisoteen más. Salimos de la notaría. Eran las 12 del día. ¿Ahora qué?, pregunté. Ivana revisó su reloj. Ahora almorzamos. Necesitas energía. Y después, vamos a planear tu confrontación. Fuimos a un restaurante cercano. Comida corrida. Barata pero buena. Ivana pidió por las dos. Sopa. Pollo. Arroz. Frijoles. Tortillas. Comí sin ganas. El estómago cerrado por los nervios. Tienes que confrontarlos, dijo Ivana entre bocados. Pero no todavía. Todavía no tienes suficiente. ¿Qué me falta? Prueba de la manipulación. Algo concreto. Mensajes. Grabaciones. Testimonios. Algo que demuestre que Samara está alejando deliberadamente a Ezequiel de ti. ¿Cómo consigo eso? Ivana pensó. Masticó despacio. Tragó. ¿Tienes acceso al teléfono de Ezequiel? No. Siempre lo trae consigo. ¿Y a la computadora? No tienen computadora. Solo usan teléfonos. Ivana tamborileó los dedos en la mesa. ¿Escuchas conversaciones? A veces. Cuando gritan. Tienen la puerta cerrada, pero se escucha. Empieza a documentar. Cada vez que escuches algo relevante, escríbelo. Fecha. Hora. ¿Qué dijeron? ¿Quién lo dijo? Todo. Saqué mi libreta. La que había empezado días atrás. Ya empecé. Ivana sonrió. Bien. Eres más lista de lo que pensaba. No me sentía lista. Me sentía aterrada. Pero seguía adelante. También necesitamos más información de Samara, continuó Ivana. Damián te dio mucho. Pero necesitamos más. ¿Tiene amigas? ¿Familia aparte de su madre? No lo sé. Nunca habla de nadie más. ¿Y Miriam? Su madre. ¿Sabes dónde vive? No exactamente. Pero sé que es cerca. Samara va a verla seguido. Ivana sacó su teléfono. Dame el nombre completo de la madre. Miriam. No sé su apellido. Si Samara es Nava, probablemente Miriam también. Ivana buscó en su teléfono. Redes sociales. Registros públicos. Después de unos minutos encontró algo. Aquí. Miriam Nava. 62 años. Vive en el complejo de departamentos Rosales. Edificio B número 18. ¿Cómo conseguiste eso? Ivana se encogió de hombros. Años de experiencia. Y buenos contactos. Guardó su teléfono. No sé si sirva de algo visitar a Miriam. Probablemente está del lado de su hija. Pero vale la pena intentar. ¿Intentar qué? Hablar con ella. Mujer a mujer. Tal vez no sabe lo que Samara está haciendo. O tal vez sí. De cualquier forma, es información. No estaba segura. Miriam era la enemiga también. La que Ezequiel prefería sobre mí. La que recibía regalos en el Día de las Madres mientras yo esperaba con comida fría. Pero Ivana tenía razón. Necesitaba información. Y a veces hay que ir directo a la fuente. ¿Cuándo voy?
Pregunté. Mañana. En la mañana. Cuando Samara esté trabajando. Cuando Ezequiel esté dormido. Vas sola. Toca su puerta. Y hablas. ¿Qué le digo? Ivana me miró fijo. La verdad. Le dices que eres la madre de Ezequiel. Que quieres conocerla. Que quieres entender. Actúas inocente. Amable. La dejas hablar. La gente siempre revela más de lo que debe cuando bajan la guardia. Terminamos de comer. Ivana pagó. $25. Me acompañó de regreso a mi casa. Se detuvo afuera. Irene, vas bien. Muy bien. Pero ten cuidado. Samara es astuta. Si sospecha algo, puede volverse más peligrosa. Lo sé. Ivana me abrazó. Cualquier cosa, me llamas. A cualquier hora. Entendido. Entendido. Entré a mi casa. Eran las 2 de la tarde. Ezequiel estaba en la sala. Solo. Viendo televisión. Hola, dije. Hola, respondió sin voltear. Me armé de valor. Samara no está. Trabajando. ¿Y Tania? En la escuela. Perfecto. Estábamos solos. Decidí probar algo. Ezequiel, necesito hablar contigo. Él suspiró. Ese suspiro de fastidio que yo conocía tan bien. ¿De qué? De nosotros. De esta situación. ¿Qué situación? Se hizo el tonto. ¿O realmente no veía el problema? Hijo, hace días que no hablamos bien. Desde lo del Día de las Madres. Ezequiel apagó la televisión. Se volteó hacia mí. Su cara era dura. ¿Todavía sigues con eso? Ya pasó, mamá. No pasó. Me humillaste. Me dijiste que quién era yo al lado de Miriam. Y tú me dijiste que no trabajo y que como gratis aquí. También me humillaste. Tenía razón. Pero mi humillación era defensa. La de él era ataque. Es la verdad, Ezequiel. No trabajas. Vives aquí sin pagar. Hace 5 años. Porque tú me lo ofreciste. Te lo ofrecí temporalmente. No para siempre. Ezequiel se levantó. ¿Sabes qué, mamá? Estoy cansado de esto. De que me reclames todo el tiempo. De que me hagas sentir mal. Yo no te hago sentir mal. Tú te sientes mal porque sabes que tengo razón. No. Me siento mal porque ya no sé quién eres. Antes eras amorosa. Ahora solo eres amargada. Esas palabras dolieron. Como cuchillos. Me volví así porque ustedes me hicieron invisible. Porque me excluyen. Porque me tratan como si no existiera. Nadie te hace invisible. Tú sola te aíslas. No podía creerlo. Me estaba volteando todo. Haciendo que yo fuera la culpable. Ezequiel, ¿te das cuenta de lo que Samara está haciendo? ¿Qué está haciendo? Su tono era desafiante. Estuve a punto de soltar todo. De gritarle que Samara era una estafadora. Que no estaban casados. Que ella solo quería mi casa. Pero me contuve. No era el momento. No tenía todas las pruebas todavía. Nada, dije. Olvídalo. Ezequiel negó con la cabeza. Eso. Siempre haces eso. Empiezas algo y no lo terminas. Se fue hacia su cuarto. Cerró la puerta. Fuerte. Me quedé parada en la sala. Sola. Otra vez. Pero esta vez no lloré. Esta vez solo sentí determinación. Fui a mi cuarto. Saqué mi libreta. Anoté la conversación. Fecha. Hora. Cada palabra que recordaba. Documentando. Como Ivana dijo. Guardé la libreta. Saqué el sobre del notario. El testamento. Mi protección. Lo guardé en una caja de zapatos. En el fondo del armario. Donde nadie lo buscaría. Mañana iría a ver a Miriam. Mañana seguiría excavando. Porque cada día que pasaba, estaba más cerca de la verdad. Y más cerca de mi libertad. A la mañana siguiente, me desperté con el estómago revuelto. Hoy iría a ver a Miriam.
La madre de Samara. La mujer que había recibido el cariño de mi hijo en el Día de las Madres mientras yo esperaba sola. No sabía qué esperar de esa visita, pero sabía que tenía que hacerlo. Me vestí con cuidado. Nada muy formal, pero tampoco descuidado. Pantalón negro, blusa beige. Quería verme respetable, no amenazante. Desayuné café y pan tostado. El estómago no me pedía más. A las 9 de la mañana, Samara ya se había ido a trabajar. Ezequiel seguía durmiendo. Era mi oportunidad. Salí de casa. Tomé el autobús hacia el complejo Rosales. $2.50. El trayecto duró 20 minutos. Miré por la ventana sin ver realmente, ensayando mentalmente lo que diría. ¿Cómo empezar? ¿Cómo no parecer loca o paranoica? Solo una suegra preocupada queriendo conocer a la familia de su nuera. Llegué al complejo. Edificios de 3 pisos. Pintura descascarada. Jardines descuidados. No era un mal lugar, pero tampoco era bueno. Busqué el edificio B. Lo encontré al fondo. Subí las escaleras hasta el segundo piso. Departamento 18. Mi corazón latía fuerte. Respiré hondo. Toqué el timbre. Esperé. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió. Ahí estaba Miriam. La había visto en fotos, pero en persona era diferente. 62 años. Cabello teñido de castaño oscuro. Maquillaje excesivo. Ropa ajustada. Se veía más joven de lo que era. O lo intentaba. Me miró de arriba abajo con desconfianza. Sí. Su voz era seca. Buenos días. Soy Irene Chávez, la mamá de Ezequiel. Su expresión cambió. Sorpresa. Incomodidad. Casi miedo. Ah, usted. No me invitó a pasar. Solo se quedó parada en el marco de la puerta. Disculpe que venga sin avisar. Es que quería conocerla. Hablar con usted. Miriam cruzó los brazos. ¿De qué? De nuestros hijos. De la familia. Ella no se movió. No tengo nada que hablar con usted. Su tono era hostil, pero yo no me iba a rendir. Por favor. Solo 5 minutos. Somos abuelas de la misma niña. Deberíamos al menos conocernos. Miriam dudó. Miró hacia el pasillo, como verificando que nadie la viera. Finalmente suspiró. Está bien. 5 minutos. Pero rápido. Se hizo a un lado. Entré. El departamento era pequeño. Sala-comedor juntos. Cocina americana. Muebles viejos. Olía a cigarrillo y a perfume barato. Miriam me señaló el sofá. Me senté. Ella se quedó de pie. ¿Qué quiere?, preguntó directo. Solo entender. Quiero entender por qué mi hijo me trata así. ¿Por qué Samara me excluye? ¿Qué hice mal? Miriam rió, pero sin humor. ¿Qué hizo mal? Nada. Solo está en el camino. ¿En el camino de qué? Miriam se sentó. Sacó un cigarrillo de una caja sobre la mesa. Lo encendió. Fumó. Me miró a través del humo. Mire, doña Irene. No sé qué vino a buscar aquí, pero yo no me meto en los asuntos de mi hija. Entonces sabe que me está haciendo a un lado. Sé que Samara hace lo que tiene que hacer. Y punto. Lo que tiene que hacer incluye mentiras. Miriam entrecerró los ojos. ¿Qué mentiras? Decidí arriesgar. El matrimonio. No existe acta. No se casaron legalmente. El silencio fue denso. Miriam fumó más fuerte. Investigó eso. Sí. ¿Por qué? Porque soy madre. Y protejo lo mío. Miriam aplastó el cigarrillo en un cenicero. Escúcheme bien. No sé qué está pensando. Pero Samara es mi hija. Y yo la apoyo. Si ella decidió no registrar el matrimonio, es su problema. No el suyo. Es mi problema cuando viven en mi casa sin pagar. Cuando manipulan a mi hijo. Cuando planean quedarse con mi patrimonio. Miriam se levantó.
Ya terminamos aquí. Váyase. Pero yo no me moví. ¿Usted sabía que Samara estuvo casada antes? ¿Que estafó a su ex esposo? ¿Que tiene antecedentes penales? La cara de Miriam palideció, pero se recuperó rápido. Eso es pasado. Mi hija cambió. ¿Cambió? ¿O solo encontró una nueva víctima? Miriam caminó hacia la puerta. La abrió. Fuera. Ahora. Me levanté. Caminé hacia la salida. Pero antes de irme, me volteé. Cuando todo explote, y va a explotar, recuerde que yo vine a hablar. Recuerde que intenté hacer las cosas bien. Pero ustedes eligieron el camino sucio. Y yo también sé jugar sucio. Salí del departamento. Miriam cerró de un portazo detrás de mí. Bajé las escaleras con las manos temblando. No había conseguido mucha información, pero había confirmado algo importante. Miriam sabía. Sabía todo. Y estaba del lado de Samara. No había aliados ahí. Solo cómplices. Volví a casa con una certeza que quemaba en el pecho. Ya no había dudas. Ya no había justificaciones. Miriam sabía todo. Samara era una estafadora consciente. Y Ezequiel era el peón que ellas movían a su antojo. Pero yo ya no era la vieja tonta que se quedaba callada. Era hora de actuar. Llamé a Ivana en cuanto entré a mi habitación. ¿Cómo te fue?, preguntó. Le conté todo. La visita. La reacción de Miriam. Su miedo cuando mencioné los antecedentes. Su complicidad. Ivana escuchó en silencio. Cuando terminé, ella habló firme. Es momento. Irene. Es momento de confrontar. ¿Estás segura? Completamente. Tienes el testamento protegido. Tienes pruebas de los antecedentes de Samara. Tienes el testimonio de Damián. Tienes la confirmación de que el matrimonio es falso. Tienes suficiente. Si esperas más, solo te desgastas. Tenía razón. ¿Cuándo? Esta noche. Cena familiar. Los tres. Tú, Ezequiel y Samara. En tu casa. En tu territorio. Mi estómago se apretó. ¿Y si se ponen violentos? No lo harán. Samara es calculadora. No va a arriesgar su imagen. Y además, yo estaré cerca. Dame tu dirección. Estaré estacionada afuera. Si necesitas ayuda, me llamas. Entro. Eso me tranquilizó un poco. Está bien. Lo haré. Pasé la tarde preparándome. No era una cena de celebración. Era una cena de justicia. Pero tenía que verse normal. Cociné arroz. Pollo guisado. Ensalada. Nada especial. Nada que levantara sospechas. Puse la mesa. 3 platos. 3 vasos. Cubiertos limpios. Todo tranquilo. Todo normal. Pero debajo de mi plato, escondí un sobre. El sobre con todas las pruebas. Samara llegó del trabajo a las 6. Ezequiel salió de su cuarto a las 6:30. Los llamé a cenar. Hice pollo. Vengan a comer. Samara me miró extrañada. ¿Por qué tan formal, doña Irene? No es formal. Solo quiero que cenemos juntos. Como familia. La palabra familia sonó amarga en mi boca. Pero la tragué. Se sentaron. Serví la comida. Comimos en silencio los primeros minutos. Solo el ruido de los cubiertos contra los platos. Yo no probé bocado. Solo los observé. Samara comía rápido. Ezequiel con la vista en el teléfono. Como siempre. Ninguno me miraba. Perfecto. No esperaba menos. Necesito hablar con ustedes, dije finalmente. Ezequiel levantó la vista. Fastidiado. Ahora. Sí, ahora. Samara dejó el tenedor. Me miró con esa sonrisa falsa. ¿De qué quiere hablar? Saqué el sobre de debajo de mi plato. Lo puse sobre la mesa. Entre ellos y yo. Como una barrera. Quiero hablar de la verdad. Ezequiel frunció el ceño. ¿Qué verdad? Abrí el sobre. Saqué los papeles. Uno por uno.
La verdad de quién es realmente Samara. El silencio fue inmediato. Pesado. Samara se tensó. Sus ojos se afilaron. Pero no dijo nada. Todavía. Puse el primer papel sobre la mesa. Antecedentes penales. Samara Nava. Fraude menor. Falsificación de documentos. Hace 7 años. Ezequiel tomó el papel. Lo leyó. Su cara cambió. De confusión a shock. ¿Qué es esto? Samara intentó arrebatarle el papel. Ezequiel, déjame explicar. Espera, dije. Puse el segundo papel. Registro de matrimonio anterior. Samara Nava con Damián Rocha. Duración, 6 meses. Motivo de divorcio, fraude patrimonial. $38,000 robados. Ezequiel dejó caer el primer papel. Tomó el segundo. Sus manos temblaban. Estuviste casada antes. Su voz era un susurro. Samara se levantó. Ezequiel, eso fue hace años. Es pasado. No significa nada. $38,000 no significan nada, grité. Perdí la calma. Pero la recuperé rápido. Respiré. Hablé con Damián Rocha. Me contó todo. Cómo lo seduciste. Cómo lo estafaste. Cómo planeaste todo desde el principio. Esa mujer está loca, dijo Samara señalándome. Está inventando cosas porque no soporta que Ezequiel me ama más a mí que a ella. Pero yo no terminé. Puse el tercer papel. Búsqueda en el registro civil. No existe acta de matrimonio entre Ezequiel Chávez y Samara Nava. Nunca se casaron legalmente. Ezequiel se quedó helado. ¿Qué? Samara retrocedió. Nosotros. La ceremonia fue real. La ceremonia fue teatro, dije fría. El ministro nunca registró nada. Porque tú no querías que hubiera registro. No querías estar atada legalmente. En caso de que necesitaras huir. Como hiciste con Damián. Ezequiel se levantó. Miraba a Samara como si la viera por primera vez. ¿Es cierto? No estamos casados. Samara tartamudeó. Yo pensé. El ministro dijo. Yo creí. Mentiras. Interrumpí. Todos son mentiras. Desde el principio. ¿Y qué ganas tú con esto, doña Irene? La voz de Samara cambió. Ya no era dulce. Era venenosa. ¿Qué gano destruyendo a tu hijo? ¿Qué gano apartándolo de mí? Ganas mi casa, respondí. Ganas mi propiedad. Ganas mi herencia. Ese fue siempre el plan, ¿verdad? Manipular a Ezequiel. Alejarme de él. Hacerme invisible. Esperar a que muriera. Y quedarte con todo. Estás paranoica. No. Estoy despierta. Finalmente. Me volteé hacia Ezequiel. Hijo, ella no te ama. Te usa. Como usó a Damián. Como usará al siguiente. Eres conveniente. Eres manejable. Y sobre todo, eres heredero único de una propiedad pagada. Ezequiel se dejó caer en la silla. Se cubrió la cara con las manos. Samara intentó acercarse. Ezequiel, amor, escúchame. Él levantó la mano. Deteniéndola. No. Ya no. Su voz sonaba rota. ¿Es cierto? Todo esto es cierto. Samara no respondió. Solo miraba los papeles sobre la mesa. Las pruebas de su pasado. De sus mentiras. Finalmente habló. Pero no con arrepentimiento. Con rabia. ¿Y qué si es cierto? ¿Qué si te usé? Mira tu vida, Ezequiel. Sin trabajo. Sin dinero. Sin futuro. Yo te di propósito. Te di una familia. Me diste cadenas, susurró Ezequiel. No. Te di lo que necesitabas. Y ella, señaló hacia mí, nunca iba a soltarte. Ibas a ser su niñito toda la vida. Viviendo en su casa. Bajo su techo. Yo te iba a liberar. Cuando ella muriera, todo sería nuestro. Seríamos libres. Ahí estaba. La confesión. Directa. Sin filtros.
Samara acababa de admitir todo. Ezequiel la miraba horrorizado. Esperabas que mi madre muriera. Samara se dio cuenta de su error. Pero ya era tarde. No es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Me levanté. Quiero que te vayas. Ahora. Esta noche. Empaca tus cosas. Y sal de mi casa. Samara me miró con odio puro. No me puedes correr. Vivo aquí hace 5 años. Vives aquí por mi generosidad. Y esa generosidad terminó. Saqué el último papel. El testamento. Esto es mi testamento. Dice claramente que tú, Samara Nava, no tienes ningún derecho sobre esta propiedad. Y si Ezequiel no es independiente cuando yo muera, él tampoco hereda. Ezequiel levantó la vista. ¿Qué? Lo hice hace 2 días. Con notario. Con testigos. Todo legal. Miré a Samara. Perdiste. Tu plan fracasó. Y ahora te vas. Samara no se movió. Solo me miraba con esos ojos llenos de veneno. Calculando. Buscando una salida. Una última carta que jugar. Pero yo ya no tenía miedo. Ya no me intimidaba. Dije que te vayas, repetí. Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba. Más firme. Ezequiel, dijo Samara girándose hacia él. Su voz cambió otra vez. Ahora era suave. Suplicante. Amor, por favor. No dejes que haga esto. Somos una familia. Piensa en Tania. Piensa en nuestra hija. Pero Ezequiel no la miraba. Tenía los ojos fijos en la mesa. En los papeles. En las pruebas de todo lo que había sido su vida los últimos 5 años. Una mentira. ¿Dónde está Tania?, pregunté de repente. Me di cuenta de que la niña no había llegado con Samara. En casa de mi mamá, respondió Samara automáticamente. Después se dio cuenta de su error. Había admitido que Miriam cuidaba a la niña. Que todo estaba conectado. Que era un plan familiar. Perfecto, dije. Entonces puedes irte directo allá. Con tu madre. Con tu cómplice. Samara apretó los puños. No voy a ningún lado. Esta es mi casa también. No. Esta es mi casa. Y tú eres una invasora. Una mentirosa. Una ladrona. Me acerqué a ella. Más cerca de lo que había estado en años. Y si no te vas por las buenas, te saco por las malas. Llamaré a la policía. Les mostraré tus antecedentes. Les diré que estás viviendo aquí con engaños. No te atreverías. Pruébame. Nos miramos fijamente. 2 mujeres. 2 voluntades. Pero solo una de ellas tenía la verdad de su lado. Finalmente, Samara retrocedió. Miró a Ezequiel una última vez. ¿No vas a decir nada? ¿Vas a dejar que tu madre me humille así? Ezequiel levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos. ¿Había llorado? No lo sabía. Pero su voz sonó diferente cuando habló. Necesito que te vayas, Samara. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Tiempo. Samara casi gritó. Me vas a abandonar después de 5 años. Tú me abandonaste a mí hace 5 años, respondió Ezequiel. El día que decidiste que yo era solo un medio para un fin. El día que me mentiste sobre el matrimonio. El día que empezaste a alejarme de mi madre. Se levantó. Empaca. Te doy 1 hora. Samara nos miró a ambos. Derrotada. Furiosa. Pero sin opciones. Caminó hacia el cuarto. Escuchamos cajones abrirse. Ropa siendo lanzada. Cosas siendo empacadas con rabia. Ezequiel y yo nos quedamos en la mesa. En silencio. No sabía qué decirle. No sabía si debía consolarlo o dejarlo solo con su dolor. Mamá, dijo finalmente. Su voz era pequeña. Como cuando era niño. Lo siento. Me acerqué. Puse mi mano sobre su hombro. Lo sé. Fui un tonto. Un idiota. Dejé que me manipulara. Dejé que te hiciera daño.
No fuiste tonto. Fuiste confiado. Creíste en alguien. Eso no es malo. Lo malo fue que ella abusó de esa confianza. ¿Me perdonas?, preguntó. Y esa pregunta me rompió. Porque sí. A pesar de todo. A pesar del dolor. A pesar de las humillaciones. Era mi hijo. Y los hijos, aunque te rompan el corazón 1000 veces, siguen siendo tuyos. Te perdono, susurré. Pero las cosas tienen que cambiar, Ezequiel. No puedes seguir viviendo así. Lo sé. Necesitas buscar trabajo. Necesitas ser independiente. Necesitas ser hombre. Él asintió. Lo haré. Lo prometo. Quise creerle. Quise pensar que esta vez era diferente. Pero una parte de mí sabía que el camino sería largo. Que las promesas eran fáciles. Que cumplirlas era otra cosa. Samara salió del cuarto 30 minutos después. 2 maletas. Una mochila. Su teléfono en la mano. Nos miró a ambos. Esto no termina aquí, dijo. Voy a pelear por mis derechos. Por Tania. Por todo. No tienes derechos, respondí calmada. No hay matrimonio. No hay papeles. No hay nada que te ate a esta familia más que una niña. Y esa niña merece conocer la verdad algún día. Si le dices algo a Tania, te demando. Yo no le voy a decir nada. La verdad se dice sola. Siempre lo hace. Samara caminó hacia la puerta. Se detuvo. Miró a Ezequiel. Vas a arrepentirte. Vas a volver arrastrándote. Y yo no voy a estar ahí. Perfecto, dijo Ezequiel sin mirarla. Porque yo tampoco quiero que estés. La puerta se cerró. El sonido resonó en la casa. Silencio. Por primera vez en 5 años, la casa estaba en silencio. No había presencia tóxica. No había mentiras flotando en el aire. Solo paz. Extraña. Incómoda. Pero paz al fin. Ezequiel se quedó sentado. Yo empecé a recoger los platos. Déjame ayudarte, dijo él levantándose. Lavamos juntos. En silencio. Como hacíamos cuando era niño. Cuando las cosas eran simples. Cuando éramos solo nosotros dos contra el mundo. Terminamos. Secamos las manos. ¿Y ahora qué?, preguntó Ezequiel. Ahora vives, respondí. De verdad. No como lo has estado haciendo. Consigues trabajo. Pagas tus cosas. Te vuelves el hombre que tu padre hubiera querido que fueras. ¿Y Tania? Tania es tu hija. Siempre va a ser tu hija. Pelearemos por ella. Legalmente. Correctamente. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía diferente. Más grande. Más vacía. Pero también más ligera. Ezequiel empezó a buscar trabajo. En serio esta vez. Enviaba currículums. Iba a entrevistas. Algunas veces volvía desanimado. Otras con esperanza. Yo lo apoyaba. Sin presionar. Sin juzgar. Una tarde, 2 semanas después de que Samara se fuera, Ezequiel entró emocionado. Conseguí trabajo. En una bodega. No es mucho. Pero es algo. Sonreí. Es un comienzo. Y lo abracé. Un abrazo largo. De esos que habían faltado por años. También empezó a ver a Tania. Samara no podía negárselo. Él era el padre. Cada sábado, recogía a la niña. La traía a la casa. Tania corría a mis brazos. Abuelita, te extrañé. Y yo lloraba. De felicidad. De alivio. De gratitud. Un domingo, mientras comíamos juntos los 3, Tania preguntó, abuelita, ¿por qué no venía antes? La miré. Su carita inocente. Sus ojos grandes. Porque a veces los adultos se pierden, dije. Pero tu papá y yo nos encontramos otra vez. Ella sonrió. Me gusta que estemos juntos. Ezequiel me miró desde el otro lado de la mesa. Sus ojos brillaban. Gracias, mamá, dijo. Por no rendirte. Por pelear. Por salvarme. Tomé su mano.
Eso hacen las madres, hijo. Peleamos. Siempre. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses desde que Samara salió de mi casa con sus maletas y su veneno. 6 meses en los que mi vida se ha reconstruido lentamente. Como un jarrón roto que pegas pieza por pieza. No queda perfecto. Se ven las grietas. Pero sigue siendo hermoso. Porque sobrevivió. Ezequiel sigue trabajando en la bodega. No es el trabajo de sus sueños. Pero es honesto. Llega cansado cada tarde. Con olor a cartón y sudor. Pero también llega con dignidad. Con un cheque cada 15 días. La primera vez que me dio dinero para la luz, casi lloro. $120. Mamá. Para los gastos. No era mucho. Pero era todo. Era esfuerzo. Era respeto. Era el principio de algo nuevo. Rentó un cuarto pequeño a 3 calles de aquí. Necesito mi espacio, me dijo. Necesito demostrarme que puedo. Y lo dejé ir. Con miedo. Con esperanza. Pero lo dejé. Porque eso es lo que hacen las madres cuando finalmente entienden. Soltamos. Para que puedan volar. O caer. Pero es su decisión. Tania viene cada fin de semana. Samara intentó pelear. Amenazó con abogados. Con demandas. Pero Ivana nos ayudó. Conseguimos un acuerdo de custodia. Ezequiel tiene a Tania sábados y domingos. Y la niña se queda conmigo. Duerme en el cuarto que antes ocupaba su padre. El cuarto que ahora tiene cortinas de mariposas y una cama pequeña con edredón rosado. Gasté $200 de mi pensión arreglándolo. Los mejores $200 de mi vida. Ayer domingo, Tania y yo horneamos galletas. Ella mezclaba la masa con sus manitas llenas de harina. Riendo. Cantando. Abuelita, ¿puedo ponerle chispas de chocolate? Todas las que quieras, mi amor. Ezequiel estaba en la sala. Revisando ofertas de trabajo. Busca algo mejor. Algo con futuro. Y yo confío en que lo encontrará. Porque ahora puedo ver en sus ojos algo que no veía hace meses. Determinación. Vida. De Samara no sé mucho. Escuché que sigue trabajando en la tienda. Que vive con Miriam. Que está saliendo con alguien nuevo. Un hombre mayor. Con dinero. Y no me sorprende. Porque Samara no cambia. No aprende. Solo busca la siguiente víctima. El siguiente tonto que crea en sus mentiras. Y siento pena por él. Pero no es mi problema. Ya no. A veces, en las noches, me siento en la sala. En el sillón donde mi esposo se sentaba. Y repaso todo lo que pasó. Las humillaciones. Las exclusiones. El dolor. Pero también la fuerza que encontré. La dignidad que recuperé. La voz que volví a tener. Y me doy cuenta de algo. No agradezco lo que pasó. Pero agradezco lo que aprendí. Aprendí que el silencio no es paz. Es rendición. Aprendí que perdonar no significa permitir. Aprendí que amar a un hijo no significa aceptar todo de él. Y aprendí que una mujer de 67 años puede ser más fuerte de lo que nadie imagina. Incluyéndose a sí misma. Ivana y yo nos volvimos más cercanas. Tomamos café cada jueves. Hablamos de todo. De nuestros hijos. De nuestras vidas. De las cicatrices que llevamos. Eres una guerrera, Irene, me dijo la semana pasada. Y yo me reí. Soy una sobreviviente. Es lo mismo, respondió ella. Y tal vez tenga razón. El testamento sigue guardado. Actualizado. Protegido. Pero ya no lo veo como un arma. Lo veo como lo que es. Una manera de asegurar que mi esfuerzo, que mi vida, que mi patrimonio, no termine en las manos equivocadas. Ezequiel lo entiende ahora. Cuando seas independiente, le dije, cuando demuestres que puedes mantenerte solo, todo será tuyo. Pero no antes. Y él asintió. Sin resentimiento. Con comprensión. Hace 3 días, el Día de las Madres llegó otra vez. 1 año después de aquella tarde terrible. Me desperté sin expectativas. Sin esperanzas. Lista para pasarlo sola.
Pero a las 10 de la mañana tocaron la puerta. Era Ezequiel y Tania, con flores, con un pastel pequeño, con una tarjeta hecha a mano. «Feliz Día de las Madres, mamá», dijo Ezequiel. Y esta vez sus ojos estaban limpios. Sin culpa, sin manipulación, solo amor. Amor real. Comimos juntos. Pastel de chocolate, el favorito de Tania. Reímos, hablamos, tomamos fotos. Y cuando se fueron, me quedé con la tarjeta en las manos. Decía: «Gracias por no rendirte conmigo. Te amo, Ezequiel». Lloré, pero no de tristeza, de alivio, de cierre, de saber que el dolor tuvo sentido, que la pelea valió la pena, que recuperé a mi hijo, no al hijo perfecto, sino al hijo real, con defectos, con cicatrices, pero mío. Ahora, sentada aquí escribiendo estas palabras en mi mente, me pregunto cuántas mujeres están pasando por lo mismo, cuántas madres están siendo borradas, invisibilizadas, humilladas, en sus propias casas, por sus propios hijos, por nueras o yernos tóxicos. Cuántas están aguantando en silencio, creyendo que no tienen opciones, creyendo que deben aceptar las migajas. Y quiero decirles algo. Quiero que sepan que sí tienen opciones, que sí tienen voz, que sí tienen poder, que nunca es tarde para levantarse, para investigar, para confrontar, para pelear por lo que es suyo, por su dignidad, por su lugar en la familia, por su vida. No va a ser fácil. Habrá lágrimas, habrá pérdidas, habrá noches de duda, pero del otro lado está la paz, la verdadera paz, no la falsa calma del silencio, sino la paz de saber que hiciste lo correcto, que te defendiste, que no dejaste que te borraran, porque al final, nuestra historia la escribimos nosotras, no nuestros hijos, no las personas que nos lastiman, nosotras, con cada decisión, con cada límite que ponemos, con cada verdad que decimos. Somos las autoras de nuestra propia vida, y ninguna de nosotras merece ser un personaje secundario en su propia historia. Tengo 67 años, y finalmente entiendo algo que debí aprender hace décadas, que ser madre no significa desaparecer. Significa existir con tanta fuerza que tus hijos aprendan lo que es el amor verdadero, el respeto real, la dignidad que no se negocia. Y ustedes, las que están leyendo esto, las que se sienten invisibles, las que esperan llamadas que no llegan, las que preparan comidas que nadie come, las que lloran en silencio, quiero que sepan que no están solas, que su dolor es válido y que tienen el poder de cambiarlo. Entonces les pregunto, y quiero que se pregunten a ustedes mismas, ¿alguna vez sintieron que intentaron borrarlas de su propia historia? ¿Y qué hicieron al respecto? Porque esa respuesta, esa decisión, puede cambiar todo.